Dios está haciendo cosas lindas. Amén. Aleluya. Bien, vamos a buscar en su Biblia, por favor. Les voy a invitar, si usted quiere, conmigo ponerse en pie para leer la Escritura. Y vamos a estar leyendo, aleluya, la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Capítulo 5, verso del 27 al 30. Los que no tienen Biblia, los que no pueden buscarla, la tenemos en la pantalla. Alabados a Dios. Hoy estaremos predicando sobre el tema Jesús dice, una vez más. Lo hemos estado escuchando varios domingos ya. Jesús dice, pero en esta ocasión, si te hace caer, quítalo. Como dice, Jesús dice, si te hace caer, quítalo. Aleluya. Todo lo que me haga caer, todo lo que me haga entrar en un momento donde le falla a mi Dios, vale la pena quitarlo. Aleluya. Porque quiero agradarle. Porque quiero hacer las cosas que Él, alabados a Dios, quiere para mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos entonces a leer la Escritura. Aleluya. Allí en Mateo capítulo 5, verso 27. Dice la palabra de Dios. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Tenemos problemas con la internet. Alabados a Dios. Está cargándose. ¿Ya está ahí? Aquí no está. Bueno, se perdió ahora también de ahí. Ayúdame con la Biblia. No, gracias, mi amor. Ya yo me iba a dar los espejuelos también. Gloria a Dios. Ahora, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te rogamos que nos hables, Señor, que nos ministres, que toques nuestros corazones, que trates con nosotros, que podamos, Dios, en el nombre de Jesús, disfrutar del fluir de tu Espíritu Santo, para que la palabra tuya corra y sea glorificada y entendamos lo que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, por favor, hazlo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Jesús dice, si te hace caer, quítalo, sácalo de tu vida. Aleluya. Y cuando usted y yo leímos esta escritura, ya me imagino que se dieron cuenta por qué este tema. Porque recuerde que el tema, Jesús dice, es que el Señor comenzó a enseñar algo nuevo. Jesús comienza a recordarle a sus discípulos, aquella multitud que estaba en el monte, y comienza a decirle, oíste que fue dicho a los antiguos, oíste que fue dicho en la ley. Y después Él dice lo que Él va a enseñar, lo que Él ahora nos está trayendo para todos nosotros. Aleluya. Y por eso hemos dado varios mensajes acerca de Jesús dice. El primer mensaje nos estuvo poniendo en perspectiva de la diferencia entre la ley y la gracia. Porque teníamos que entender que hay una transición de la ley hacia la gracia, donde hoy estamos nosotros. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Pero tenemos que escuchar a Jesús
y lo que tiene que decir Jesús para esta gracia que Él trajo, alabados a Dios. Y ahora, después de varios mensajes, Él trae a colación uno de los mandamientos. Uno de los mandamientos era: no cometerás adulterio. Y Jesús habla del tema y va más profundo, como ha sido la costumbre de todo lo que Él nos ha dado. Recuerden que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo te digo, y aquí está la expresión, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. ¿En dónde? En su corazón. Ahora quiero enseñarles otra versión, aleluya, que estaba ahí ya. Y es una versión viviente que tiene cierta manera más fácil de entender. Dice: ¿has oído el mandamiento que dice no cometerás adulterio? Pero yo os digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácalo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es otra versión, pero que nos da una idea precisamente de algunas cosas que están en esta palabra, alabados a Dios, que tenemos que tener en cuenta en esta palabra. Ahora, es importante que entendamos algo, porque las mujeres que están aquí pueden decir: el mensaje no va a ser para mí hoy, porque ahí habla clarito que si el hombre, ¿no es así? O sea, mira a una mujer, por lo tanto, hoy voy a estar de fiesta. No tengo que escuchar lo que tiene que decir el pastor. Bueno, quiero decirte que para Dios no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Aleluya. La palabra también nos dice en varios pasajes, pero le traje Efesios capítulo 5, verso 31. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su mujer, y se unirá a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos ¿qué? Serán una sola carne. Ahora, cuando ocurre el matrimonio, ¿solo el hombre deja a su padre y a su madre y se une a la mujer? ¿O también la mujer tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse al hombre? Lo cierto es que por el hecho que esté omitida, en este caso la mujer, no significa que la mujer no puede caer en estos pecados y que el mensaje del adulterio no sea también para ella. Ahora, usted me va a decir, sabemos que por naturaleza los hombres tenemos más problemas con este pecado sexual que quizás las mujeres. Usted me puede decir eso. En la sociedad donde estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo, eso ya no es así. Tanto el hombre como la mujer tienen que cuidarse, porque estamos viviendo tiempos donde antes quizás un hombre era el que era más promiscuo, que era más lujurioso, el que hacía más cosas sexuales o era más víctima de la sexualidad. Pero ahora vemos cómo hasta las mujeres también están involucradas en esto. Así que no se me ofenda hoy. No piense que Dios no nos está advirtiendo a todos. ¿Cuántos dicen amén? Nos está advirtiendo a todos. Ahora, es importante que entendamos que la advertencia, alabados a Dios, tiene que ver precisamente con el pecado que nace desde el corazón, que nace desde lo interior de nosotros. Aleluya. Y tenemos que hacernos entonces algunas preguntas. Y la pregunta primera que nos vamos a hacer es: ¿de dónde vienen las tentaciones? Es algo que tenemos que tener claro.
Porque muchas veces cuando caemos en tentación, cuando cedemos a la tentación, estas son frases importantes que usted tiene que tener claras. No es lo mismo ser tentado que ceder a la tentación o caer en la tentación. Usted puede ser tentado y mantenerse firme. Usted puede ser tentado y estar fuerte y repeler la tentación, reprender la tentación, huir de la tentación, salirse de la tentación, escapar de la tentación. O puede sencillamente ceder a ella y caer en la tentación. Ahora es importante que dejemos claro de dónde viene la tentación. Santiago capítulo 1, verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Cuando la Biblia nos habla de concupiscencia, es importante que tengamos en cuenta que esta palabra significa deseos malos, malos deseos en nuestro corazón. O sea, nosotros somos atraídos o atraemos la tentación porque nosotros tenemos esos malos deseos en nosotros. Ahora, no es Dios el que trae la tentación. No es el diablo, como muchas veces le echamos la culpa. El diablo, él usa los malos deseos que nosotros tenemos, conoce esos malos deseos y busca los momentos para tentarnos. Él es el instrumento para traer tentación, el enemigo de nuestras almas. El mundo también es un instrumento para traernos tentación. Pero nosotros atraemos la tentación porque esta tentación sale de los malos deseos que están dentro de nosotros. A eso se refiere con concupiscencia. Una palabra importante que tenemos que tener en cuenta es Mateo capítulo 15, verso 19. Y dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde salen? Salen del corazón. Entonces, nosotros tenemos que entender que la tentación, que es un examen, pudiéramos decirlo, es algo que se nos presenta para ver qué vamos a hacer nosotros, es atraída o llegada a nosotros a través de esos malos deseos. Ahora, es bueno que aclaremos algo. Si algo usted no lo desea o no le gusta, difícilmente usted va a ser tentado por eso. Sencillamente no va a venir porque usted no va a tener algo que lo impulse, algo que lo ceda. Cuando usted ve una buena comida, usted dice: me siento tentado a comerla porque usted tiene un gran problema de hambre. Y nosotros que llevamos tanto tiempo en un país con tanta hambre, tenemos un hambre vieja. Y cada vez que vemos comida estamos luchando para no comerla porque hay algo que está dentro de nosotros. Y algunos no nos entienden y dicen: ¿por qué todavía tienes hambre si ya tienes 10 años aquí? Es porque es vieja. Yo le digo a los hermanos que yo me pongo a tono con el hambre y las ganas de comer carne res, por sobre todo, hasta que no cumpla 82 años. 84, mejor. Al doble de años. Viví tantos años en Cuba, 42 años, pues entonces, hasta que no cumplo 84, tengo que seguir poniéndome al día. Eso significa que tengo que comer el doble de lo que me tocaba. Ahora, lo cierto es que yo me voy a sentir tentado porque eso lo deseo. Pero hay cosas que, verdad, que no nos gustan. Hay cosas que a veces usted sabe que no es lo que lo impulsa y usted lo puede ver ahí. Yo recuerdo las ganas que yo tenía de comer helado cuando estaba en Cuba y comía helado de vez en cuando.
Pero ahora helado es, ¿cómo le dicen en otros países? Ayúdenme ahí. Mantecado y estas cosas. Ice cream. Oh, ese inglés mío está poderoso. Aleluya. Lo cierto es que aquí mis hijos lo compran. Mi esposa, que le encanta el de chocolate, y yo lo veo, lo miro, pero no siento el impulso. No me gusta. Pero usted me pone un ribeye y se lo voy a quitar de la mano. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque hay algo que me gusta y la tentación viene de eso. Entonces hay muchas cosas que pudiéramos poner ejemplo para que usted entienda el punto. Pero lo cierto es, hermano, que de ahí es donde viene la tentación. Por lo tanto, nuestra tarea principal es trabajar con nosotros mismos. Hay quien empieza a ser tentado y empieza a reprender al diablo. Y te reprendo, Satanás, te echo fuera, Satanás. Recuerdo aquel consejo de aquel pastor anciano, creo que lo dije en una ocasión, pero algunos no estaban aquí. Aquel consejo, aquel pastor anciano que iba con aquellos jóvenes, y aquellos jóvenes ven a aquellas mujeres bien exuberantes, bien lindas, y los jóvenes empezaron: te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás, te reprendo, pero no quitaban la vista. No le quitaban la vista, y el anciano le dijo: oiga, eso no se reprende, eso se le huye. Sale corriendo, no puedes jugar con eso, porque es fuego para ti, es peligroso para ti. Y lo cierto es que con la tentación no se puede jugar. Con la tentación no se puede jugar. Queremos agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tenemos que estar dispuestos en el nombre de Jesús a reconocer que nosotros necesitamos tener la fuerza, el poder dentro de nosotros, la decisión para poder vencer estas tentaciones. Ahora, también quiero aclarar algo, y creo que en algún punto lo dije, pero vuelvo a aclararlo si no quedó así. Quiero decirles que el hecho de que somos tentados no significa que hemos pecado todavía. O sea, usted se siente tentado, se siente atraído, hay un mal deseo en su corazón que le atrae, usted se siente impulsado a hacer algo, pero pecamos y le fallamos a Dios cuando cedemos, cuando caemos, cuando ya vamos más allá. Yo sé que dentro de nosotros, y esto se ha manejado entre los hombres, las mujeres, entérense de ahora de conversaciones entre hombres también, es que nos hemos preguntado, y la primera mirada es un problema. Entonces, ¿yo cómo tengo que andar por ahí con los ojos cerrados? Dice Fernando, ¿se va a caer? Tengo que cerrar los ojos, no puedo mirar, tengo que hacer para arriba. Lo cierto es que no podemos evitar mirar, no podemos evitar observar, no podemos evitar reconocer cuando algo es lindo, cuando algo es bonito. Yo creo que a las mujeres también le pasa lo mismo. Pero cuando vamos más allá y empezamos ya a codiciar, a desear, a imaginarnos más allá, comenzamos a pasar la línea de ser tentados a ceder en la tentación, a caer en la tentación. Y Jesús es lo que nos está enseñando, aleluya, que tenemos que darnos cuenta de aquello que nos está estorbando y que nos está haciendo ceder. Porque usted y yo podemos decir: yo no he cometido adulterio, yo no he fornicado, yo no he hecho nada de esto. Pero si lo hemos hecho en nuestro corazón, si hemos codiciado en nuestro corazón, sí lo hemos hecho. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. Por lo tanto, hay que estar alerta. Alabados a Dios. Ahora, quiero empezar, antes de explicarle lo que este versículo, porque este versículo es bastante fuerte. Jesús nos está dando un reto grandioso, porque Él dice: si tu ojo te dejó ocasión de caer, ¿qué? Quítalo. ¡Pum! Fuerte eso, ¿verdad? Tu mano, imagínense nosotros cómo estuviéramos aquí.
Todo, porque en algún momento hemos caído, en algún momento hemos fallado. El que no haya fallado, que tire la silla, como algún día dije. Todos hemos fallado, aleluya. Entonces no se trata de quitarnos. Hay algo más profundo que eso. Y la pregunta que tenemos que hacernos es esta. ¿Es mi cuerpo el que peca? Porque si es mi cuerpo el que peca, entonces yo tengo que tratar con mi cuerpo. Pero si no es mi cuerpo el que peca, entonces yo tengo que tratar con algo más profundo que eso. Dice primera a Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, y es importante que dejemos esto un poquito claro. No vamos a tener tiempo de explicar esta doctrina completamente, pero dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero Ezequiel capítulo 18 verso 4 dice, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así es el alma del Hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque primeramente tenemos que reconocer que nosotros somos un ser tripartito. Hay una tricotomía dentro de nosotros. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. O sea, eso es lo que somos. Aleluya. Ahora, cuando se trata del cuerpo, nosotros muchas veces estamos pensando en los miembros del cuerpo. Y de hecho Jesús usa esto. Usa los miembros del cuerpo. Pero verdaderamente lo que Jesús nos está hablando es algo más profundo. Él está usando una figura retórica que se llama hipérbole. O sea, él está exagerando algo para que tú y yo entendamos la importancia de eso, para que comprendamos, alabados a Dios, lo importante que es tomar decisiones. Y usa el ojo porque eso es algo grandioso para nosotros. ¿Cuántos le damos la importancia al ojo? Usa las manos porque es algo importante para nosotros. En otro lugar usa el pie porque es algo importante para nosotros. Por lo tanto, nosotros como tal tenemos que entender dónde está el pecado entonces. Porque si es el cuerpo, entonces lo solucionamos muy fácil. Imagínense un ladrón. El ladrón lo agarra. Si el cuerpo es el que peca, le quitamos las manos. Ahora, la pregunta que tenemos que hacerlo, ¿deja de ser ladrón? Si puede agarrar algo con la boca, ¿la agarrará? Si lo puede agarrar con los pies, ¿lo agarrará? Porque en su corazón todavía él es ladrón. Un murmurador, alguien que le encanta el chisme, alguien que está loco por decir todo y hablarlo todo. ¿Con qué es que peca? Con su boca, con su lengua, ¿no es así? Si le arrancamos la lengua, ¿deja de serlo? Lo va a escribir. Y ahora con las redes sociales, imagínense, eso se hace famoso. Porque ahora no tiene ni que hablar. Ahora te dice, ¿te enteraste de lo que hizo Gabino? Y empieza a soltarla toda con escritura. Entonces, no solucionamos el problema extirpando los cuerpos. Porque ahí está todavía. Porque nosotros tenemos un cuerpo, pero dentro de nosotros Dios envió espíritu, y esa conexión de espíritu y cuerpo salió el alma, y nosotros somos un alma viviente porque Dios sopló en nosotros espíritu. Aleluya. El espíritu es la parte que nos conecta y nos da la posibilidad de conectarnos con Dios. No tenemos mucho tiempo de explicar todo esto. El cuerpo es sencillamente la parte externa, la que nos hace comunicarnos con las realidades que nos rodean, y donde tenemos los sentidos y las conexiones con las cosas que nos rodean. Pero el alma radica nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro ser, nuestros sentimientos, lo que sentimos, lo que hacemos, nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que somos. Aleluya. Por eso el alma que pecare esa morirá, porque es el alma lo que Dios viene a salvar.
el cuerpo va a deteriorarse, van pasando los años y ya cada día nos vamos poniendo más ancianos, incluso nos ponemos más chiquitos. Teníamos una medida, ahora ya no nos queremos medir, porque yo por ejemplo, cuando me medí una vez y yo tenía 6 pies, dije, no, ya no me mido más, porque sé que me voy a achicar más. Y cada vez que alguien me pregunta, dice, ¿cuánto tú tienes? 6. 6. Porque sé que si me mido otra vez, ya voy a tener un poquito menos. Y yo quiero ser un hombre de 6 pies. Pero es así, porque el cuerpo va avejentándose. Ahora, sabemos que cuando muere el cuerpo también, ¿qué pasa? Se hace polvo, se lo comen los gusanos, se desintegra. Si el cuerpo se quema, le pasa lo mismo. Y cuando Jesús resucite, nuestros cuerpos van a tener un cuerpo glorificado, no va a ser esta carne limitada, esta carne que tiene tantas cosas, que muere, que envejece. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el trato tiene que ser con nuestra alma, con nuestro ser. Y la Biblia nos dice, veíamos, que del corazón salen los malos pensamientos, que del corazón salen los pecados, que del corazón sale la fornicación. Por lo tanto, nuestro trabajo prioritario es trabajar con nuestro corazón. Ahora, cuando Jesús habla del ojo y de la mano, lo está usando de una manera exagerada para que tú y yo entendiera cuán importante es y cuán dispuestos tenemos que estar para agradar a Dios. Y lo peligroso que pudiera pasar si no estamos dispuestos a hacerlo. La versión que les leí, la versión viviente, me gusta porque dice, tu ojo más importante. Porque en la versión nuestra que nosotros leemos, dice el ojo derecho y la mano derecha. Pero da a entender como que esa es la más importante. Pero verdaderamente para algunos la más importante es la izquierda, porque son zurdos, ¿no es así? Entonces, esta versión dice, tu ojo más importante, tu mano más importante. O sea, estar dispuesto a hacer lo más difícil que pudiéramos hacer por tal de agradar a Dios y por tal de estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por lo tanto, hermanos, si algo tenemos que estar conscientes es que tenemos que tratar con nuestro corazón. Cuando veíamos el mensaje acerca, Jesús dice, no te enojes, no ofendas y no le desees mal a tu hermano. Una de las cosas que dejábamos claro era que precisamente estaba en el corazón. Salía del corazón y el corazón empezaba a podrirse, empezaba a contaminarse y por eso sucedían estas cosas. Por eso ya pasábamos del enojo que estaba en nuestro corazón a ofender, a maldecir, a desearle mal a otra persona. Y lo peligroso que es esto. Jesús está advirtiendo, alabados a Dios. Ahora, es importante que entendamos algo, aleluya. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? ¿Qué es lo que tengo que hacer para yo solucionar este problema que tengo y para evitar esto en el nombre de Jesús? Porque la advertencia es dura. Si no lo haces, es mejor entrar a la vida eterna sin un ojo, sin eso que tú valoras, sin esto que tú desees, pero estar en la vida eterna, que ser echado al infierno con todo tu cuerpo, entero, sin haber dejado nada. Es mejor, alabados a Dios. Y eso Jesús lo dice muy claro. Por eso tenemos que estar conscientes de lo delicado de esta situación. Ahora hay mucho que hablar sobre esto. A veces nos sentimos muy presionados porque estos versículos tienen una profundidad grande y tenemos nosotros que a veces pasar por alto porque de lo contrario sería muy larga la prédica, pero tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que yo tengo que quitar entonces? Bien, les traigo otro pasaje paralelo que habla más o menos de lo mismo. Dice, cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno
que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los 2 ojos y ser echado en el infierno. Es fuerte, porque ahora en este pasaje paralelo nos está hablando de hacer tropezar. Porque lo cierto, hermano, que nuestras actitudes, que nuestra manera de ser puede hacer tropezar a otros. Nuestras caídas incluso, nuestra manera de comportarnos puede hacer que otros hagan lo mismo. ¿Cuántas veces hemos visto que personas han comenzado a hacer algo y en su defensa lo dicen? Es que todo el mundo lo hace. En su defensa lo dicen, es que todo el mundo falla, todo el mundo peca, todo el mundo. O sencillamente pueden decir, yo he estado en esta situación porque alguien me hirió, porque alguien me maltrató, porque alguien me ofendió, porque alguien hizo algo que no me agradó y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Si bien nosotros tenemos que tener en cuenta el perdón, como decíamos el domingo pasado, y tenemos que tener en cuenta el cuidarnos para no ofender a nadie y reconciliarnos si es necesario, si somos los ofensores, alabados a Dios, también tenemos que tener en cuenta que nosotros mismos, la mejor manera de no hacer tropezar a nadie, la mejor manera de nosotros mismos no caer, es trabajar con nosotros mismos. Es mirarnos a nosotros. Somos muy dados a hablar de las caídas de otros. Somos muy dados a hablar de los problemas de otros, de las situaciones de pecados de otros, cuando tenemos que estar más centrados en nosotros. Amén. Tenemos que mirarnos más a nosotros. Amén. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Qué es lo que nos está dañando a nuestras vidas? ¡Aleluya! ¿Y qué tenemos que hacer para eso? ¿Qué tenemos que hacer para eso? La advertencia, como hemos comentado y hemos dicho, es muy fuerte. Y tenemos que cuidarnos. Aleluya. Usted puede decir, como algunos teólogos han expresado, que esto no era para los cristianos, que esto no era una advertencia para los hijos de Dios, que sencillamente Jesús se lo estaba diciendo a los judíos, o que sencillamente Jesús todavía no había muerto y por lo tanto este mensaje no es para los hijos de Dios. Es peligroso, porque nosotros sabemos, queridos hermanos, que el Señor nos ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor nos ha dado vida eterna, porque la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene que vida eterna. Aleluya. Tenemos la salvación. Aleluya. La salvación es segura de la parte de Dios para nosotros. Él asegura nuestra salvación porque Él nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero como Él bien dice en su palabra, y lo dice clarito, el Hijo vino para salvar al mundo. Todo aquel que cree va a ser salvo. Amén. Pero Él no vino para condenar al mundo. Amén. ¿Quién es el condenado? El que no cree en el Hijo de Dios. Aleluya. Cuando se habla de infierno, y es bueno aclararlo, y me disculpan que no puse esta parte, es importante que entendamos que es real, que la salvación es real, la vida eterna es real, pero el infierno es también real. Ahora, también tenemos que aclarar que la Biblia nos enseña que el
infierno no fue creado por causa del hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles que pecaron. En la mente de Dios no estuvo nunca enviar a nadie al infierno. Dios sabía que podía pasar y que iba a pasar porque Él es omnisciente. Pero cuando Él creó el infierno, era para el diablo y sus ángeles. Es bueno también aclarar que Dios no manda a nadie al infierno. El hombre es condenado porque no cree. El hombre es condenado porque rechaza a Dios. El hombre es condenado porque le da la espalda a Dios. Aleluya. La salvación está ahí. Ahora, como hijos de Dios, Dios nos garantiza su salvación. Pero si nos descuidamos nosotros, pero si nosotros tomamos a la ligera este evangelio tan maravilloso que hemos tenido, esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, podemos deslizarnos y podemos tropezar de tal manera que esta salvación tan bella que Dios nos ha regalado y quiere darnos y quiere que la disfrutemos, nosotros mismos la rechacemos por nuestro placer, por nuestros deseos, por nuestros anhelos, por cumplir los gustos nuestros, por no darnos cuenta que es necesario quitar hasta lo más valioso que tengamos, por tal de perseverar en esta gran salvación que tenemos, de estar firme en esta gran salvación que tenemos, aleluya. Y hay que estar dispuesto a renunciar a lo que sea, aleluya. Entonces, como aquel anciano que decía, la tentación no se le reprende, sino se le huye, tenemos nosotros que aprender a no ceder a ella, a salir corriendo, a no estar expuestos. Usted y yo tenemos que conocer cuáles son esos malos deseos que están dentro de nosotros. Y si están ahí, tenemos que saber quiénes somos. Amén. Y tenemos que en el nombre de Jesús, cada día hacerlos morir. Cada día hacer que pierdan efecto en nosotros. Cada día poder vencerlo en el nombre de Jesús. La Biblia nos aconseja allí en Colosenses capítulo 3, verso 5 al 9 y versículo 13. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice? Haced morir. ¿A quién le están diciendo eso? A los hijos de Dios, a nosotros. De forma de mandato. Tenemos que hacer morir todo lo que es terrenal en nosotros. Y comienza a enumerar: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene. Mire, en el contexto de Colosenses, Pablo le está hablando a cristianos. Cuando comienza el capítulo, el versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas arriba y no las de la tierra. Hacer morir significa lo terrenal. Le está hablando a esos que ya han resucitado con Cristo. Amén. A nosotros que hemos resucitado con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero todavía hay cosas terrenales en nosotros. Sí, Señor. Tenemos que luchar cada día. Es una apelación a nuestra voluntad, hermano. No podemos desconocer la voluntad del hombre. Nuestro Dios nunca violentará la voluntad del hombre. Él fue el que le dio la autoridad y ese poder al hombre de decidir. No es el hombre el que decide, es Dios el que decide que el hombre decida. Por eso es soberano, por eso es el más grande de todos, aleluya. Pero Él nunca quiso roboces, Él nunca quiso gente autónoma, Él no quiso máquinas,
Él quería gente que decidieran por sí mismos adorarle y servirle para siempre. Aleluya. Y por eso hay una apelación a la voluntad humana. Hay una apelación a nuestras decisiones. Nos da la pelota a nosotros. Nos dice, le toca a ustedes sacar lo primero. Le toca a ustedes tomar la decisión. Yo lo he hecho todo. Pero ahora ustedes tienen que hacer morir lo terrenal. Porque Él lo ha hecho de esa manera. Nadie podrá llegar al cielo y decir que llegó al cielo por su propia voluntad. Llegó al cielo porque Dios le salvó. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario. No es por obra para que nadie se gloríe. Pero nadie podrá tampoco llegar al cielo y decir que no tuvo otra alternativa que creer y que Dios le obligó a hacerlo y que Dios lo engatusó o lo eligió para ser salvo para siempre, violentando su voluntad completamente. No podrá ser así nunca, porque Dios respeta la voluntad del hombre. Sino para qué predicarles, sino para qué decirles hagan morir lo terrenal, porque es un peligro que tenemos nosotros. Y nosotros tenemos que en el nombre de Jesús luchar con lo terrenal que todavía queda en nosotros. Hay mucho que decirles, porque ciertamente hemos nacido de nuevo. Pero todavía hay un viejo hombre que está dentro de nosotros. Y ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire lo que sigue diciendo la palabra. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Hagan morir, porque esa era la forma de vivir de ustedes. O sea, ustedes vivían de esa misma manera. Ahora están conmigo, pero todavía lo terrenal está en ustedes. Si no lo hacen morir, pueden volver a esa misma vida. Hay que hacerlo morir. Pero dejad también, no solamente hacer morir, sino dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aleluya. Soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aleluya. El llamado es a la voluntad nuestra. Por lo tanto, tú y yo tenemos que estar dispuestos a quitar de nuestra vida aquello que nos afecta, aquello que nos está dañando. Hay que estar dispuestos a huir si tenemos que huir, a estar alejados si tenemos que alejarnos, a renunciar a nuestros gustos si tenemos que hacerlo. El mismo apóstol Pablo decía, y eso es uno de los mensajes que no me gustan nada, pero tengo que decírselo. Pablo decía, si comer carne le hace ocasión de caer a mi hermano, yo no comería carne jamás. Y yo le digo, Pablo, ¿cómo pudiera? Menos mal que aquí a nadie le hace ocasión de caer que yo coma carne. Aleluya. Pero Pablo lo decía y lo creía. Porque lo más importante es que si hago caer a mi hermano, entonces estoy pecando yo también. Estoy fallando yo también. He violentado la ley del amor, he violentado la ley de la comunión unos con nosotros. Entonces, por un gusto que yo tenga, persisto en ese gusto, no me lo quito y estoy cayendo, estoy pecando, le estoy fallando a Dios. Aquí el Señor nos está poniendo la pelota, como decíamos, en nuestras manos. Es nuestra decisión. Usted y yo sabemos qué es lo que nos está llevando a fallarle, qué es lo que Él está esperando de nosotros y qué arreglos tenemos que hacer. Tenemos que aprender a hacerlos morir. Termino con esto. Si algo alimenta
si algo fortalece, si algo hace que mi hombre viejo se sienta más fuerte y más grande y crezca, yo tengo que valorar si lo tengo que continuar haciendo o no. Si yo sé que algo está despertando en mí más deseos malos, más cosas malas, más deseos pecaminosos, yo tengo que valorar si lo voy a seguir haciendo o no. Y puede decirse cualquier de las cosas que hacemos. Puede decirse en programas de televisión, puede decirse las redes sociales, puede decirse cualquier cosa que yo sepa que está, en vez de hacerme mejor cristiano, me está haciendo decrecer en las cosas de Dios. Tengo que estar dispuesto a quitarlo. Cualquier cosa que me esté dañando, que me haga disminuir, aleluya. De la misma manera, cualquier cosa que me haga edificarme, cualquier cosa que me exponga para crecer en el hombre nuevo que ha sido creado en mí, para ese nuevo hombre que el Señor puso en mí, cualquier cosa que me haga fortalecerme, como venir a los cultos, como buscar de Dios, como leer la palabra de Dios, como orar, alabados a Dios, como pedir perdón, como crecer, como unirme a otros, como pedir ayuda cuando estoy en un momento de tentación. Todo eso me va a hacer crecer. Entonces no me lo quito, lo pongo más y pongo más y añado más en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Decido lo contrario. Quiero hacerlo más en el nombre de Jesucristo. Señor, nos ayude. Alabados a Dios. Esto es un mensaje fuerte. Estos no son los mensajes que vas a escuchar en muchas iglesias, porque a las personas no les gusta escuchar esto. Si te hace caer, quítalo. Hay iglesias que ya no hablan ni de infierno, que ya no hablan del pecado, que no hablan nada de esto. Hermanos queridos, yo no hablo para ser famoso, ni hablo para llamar la atención de ustedes, ni para que las personas reconozcan algo diferente en mí. Hablamos lo que la palabra de Dios dice y queremos predicar lo que la palabra de Dios dice, y no rehusamos a dar todo el consejo de Dios, porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. No podemos escoger esto sí y esto no. Tenemos que hablarlo todo. Puede ser que nos caiga bien, puede ser que no seamos famosos por eso, puede ser que a algunos no les guste y no regrese más, pero lo más importante es saber que estamos predicando la palabra de Dios. ¡Aleluya! Y eso es lo que nos debe importar a nosotros. Y eso es lo que nos debe interesar a nosotros. Todos tenemos un reto cuando se predica así. El primero soy yo. El primero que se compromete soy yo. El primero que está expuesto soy yo. Porque tengo que decir, ¿cómo voy a predicar algo que no vivo? Tengo que procurar vivir en el nombre de Jesús. Pero todos estamos llamados a lo mismo. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, quiero estar dispuesto a escuchar esta tu palabra? Y si tú lo dices, Señor, si algo me hace ocasión de caer, yo lo voy a sacar. Yo lo voy a quitar. Aleluya. Jesús dice, si te hace caer, repítelo. Si te hace caer, quítalo. Si te hace caer, quítalo. Aleluya. Vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Ponse en pie en el nombre del Señor. Aleluya.